Bueno, vamos a continuar entonces con la última actividad, que es la de planificación de un escrito. Entonces usted va a planificar un texto dramático. Para ello, ustedes van a seguir todos los pasos, pero en esta semana solamente el paso de la planificación. Entonces aquí encontramos alguna información sobre el proceso de la planificación del escrito. Ustedes la van a leer. Tenemos aquí un esquema que nos explica cómo planificarlo. Primero la intención, ¿para qué voy a yo crear un texto? ¿Qué quiero transmitir con ese texto? Organizar ideas, ¿qué ideas quiero yo representar en mi texto? Luego seleccionar ideas, de todas esas ideas que a mí me gustaría, cuáles son las que yo voy a elegir para escribir mi texto. Y generar ideas, puedo agregar otras más que no tenía. Entonces, eso se refiere al tema de qué va a tratar. Va a tratar sobre la vida, sobre la amistad, sobre la familia, sobre la delincuencia, sobre lo que ustedes quieran, sobre el futuro, sobre estudiar, practicar algún deporte, lo que ustedes quieran, cualquier tema. Y luego la tipología textual, ya sea si es un poema, un cuento, un drama, pero en este caso va a ser un texto dramático. A continuación, ustedes van a responder en el cuaderno cuál es la importancia de planificar los textos que escribimos. Esa es la pregunta que van a poner y responder en su cuaderno. De ahí, la siguiente actividad, que es la número 6, ustedes van a responder todas estas partes en el libro. La primera dice, escribimos el tema, desarrollar. ¿De qué tema va a tratar su texto? La B dice, escribimos el tiempo y el lugar en el que se desarrolla la historia. Por ejemplo, si fue en la época actual o si fue en el siglo XIX, si fue antes de Cristo, no sé, ahí ustedes, cada quien decide en qué tiempo, si es en el futuro. Y luego el lugar, si es en el Cantón del Zapote, si es en algún lugar de El Salvador, si es en América, en Europa, en otro planeta, cada quien decide dónde. Y luego se dice cuál es la intencionalidad del texto, para qué quieren ustedes transmitir con su texto. Terror, asombro, qué alegría, quieren transmitir algún tipo de conocimiento. Luego le dice, a partir del tema y la intencionalidad escribimos algunas ideas a desarrollar. ¿Qué ideas quieren ustedes que haya en su texto? Y luego determinamos los personajes y sus características. ¿Qué personaje va a tener? ¿Ustedes van a hacer algún personaje o van a tener personajes que ustedes inventen o alguien que ustedes conocen? ¿Y qué características? ¿Cómo son esos personajes? Y la F dice, elaboramos un cuadro como el siguiente y escribimos la síntesis de las ideas que presentaremos en cada parte de la estructura. Entonces, este cuadro aquí lo van a responder, no en el cuaderno, sino que aquí mismo. Inicio, desarrollo, clímax y desenlace. ¿Cómo empieza su historia? ¿Qué va pasando después? ¿Qué problema ocurre? ¿Qué situación, así como impactante, va a pasar en su texto? ¿Qué se va a resolver en el desenlace? El desenlace es cómo se resolvió. Digamos, aquí en el inicio me empiezan a contar quiénes son los personajes, qué hacen, pero como no es contado así como narrado de había una vez, sino que es un texto dramático, entonces usted va a escribir por diálogos, qué van haciendo los personajes. Por ejemplo, en el inicio se pueden saludar, se pueden presentar, hablar un poco acerca de su vida. El desarrollo, vamos a ir sabiendo qué va pasando. En el clímax, qué problemas tiene, se enfrentan a algún tipo de conflicto específico. Y en el desenlace, qué pasó, murieron, fueron felices, se casaron, viajaron a otro país, o qué pasó con ellos. De ahí vamos a la siguiente parte. Expresamos las dudas. Bueno, esto nada más es relacionado con todo lo que hemos estado viendo. Y estas otras dos actividades ya opcionales de cada uno, ya que la guía ha sido bien cargada, cada quien decide si investiga, si no más adelante lo vamos a ir viendo. Y eso sería todo.